Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de tantas historias que hicieron suspirar a millones, hoy vuelven a estar en el centro de la atención mediática. Después de un gesto inesperado por parte de Demet, un pedido de disculpas público y directo, todos se preguntan lo mismo: ¿será suficiente para sanar la herida en el corazón de Can? La respuesta, por ahora, parece ser un rotundo no, y es que, a pesar de las palabras dulces de la actriz, el actor turco no oculta su profunda decepción. Según fuentes cercanas, Demet decidió enfrentar la situación con valentía y reconocer su error en un evento reciente. Me equivoqué, lo reconozco y lo lamento. Nunca quise herirte, Can, habría dicho con la voz entrecortada y los ojos vidriosos frente a los presentes. Su gesto generó un murmullo inmediato entre los asistentes y rápidamente la noticia llegó a los portales de espectáculos. Sin embargo, el protagonista de tantas novelas románticas no parece dispuesto a dejar atrás lo ocurrido. No es tan fácil para mí. Borrarlo no es posible y volver a confiar cuesta mucho. Beni birda a toparlamak zor, es difícil volver a levantarme de nuevo, confesó en una entrevista reciente, dejando claro que la herida sigue abierta. El ambiente en redes sociales explotó tras estas declaraciones. Fanáticas de ambos lados se dividieron, algunas apoyando el gesto de Demet por su sinceridad y otras defendiendo la postura de Can, quien, según ellas, tiene todo el derecho de mantenerse firme en su decisión. Todos cometemos errores, Can debería darle una oportunidad, escribió una usuaria en Instagram. Mientras tanto, otra respondió con fuerza: el perdón no siempre es suficiente, él tiene derecho a sanar a su manera. El mundo del espectáculo turco no habla de otra cosa. Los periodistas siguen cada paso de ambos actores y cada palabra que pronuncian se convierte en titular. Incluso se dice que varios amigos en común han intentado mediar para suavizar la tensión. Una persona cercana reveló: Demet está arrepentida de verdad, pero Can se siente traicionado y necesita tiempo. Esa misma fuente añadió que la actriz está dispuesta a todo por recuperar la confianza perdida, pero lo que no está claro es si el galán turco aceptará algún día. En un reciente encuentro con la prensa, Can mostró una mezcla de serenidad y firmeza. Ante la pregunta directa sobre las disculpas de Demet, respondió: las palabras pesan, pero los hechos más. Todavía no he visto nada que me demuestre que todo cambió. Su declaración fue breve pero contundente y generó nuevamente un huracán mediático. Demet, por su parte, evitó confrontaciones y con una sonrisa tímida comentó: solo espero que el tiempo ponga todo en su lugar. Can siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. El público femenino, mayoritariamente seguidoras fieles de ambos, se siente atrapado en una novela de la vida real. Muchas expresan que se identifican con la situación, recordando momentos en que pidieron perdón y no fueron escuchadas. Esa conexión emocional hace que este episodio no sea solo un chisme más, sino un reflejo de las complejas dinámicas del amor, la confianza y la reconciliación. La tensión entre ambos continúa generando titulares, pero también alimenta una narrativa que parece sacada de una telenovela. Productores, críticos y hasta guionistas han comenzado a especular con la posibilidad de que esta situación real se transforme en un proyecto televisivo, dado el interés masivo que despierta. No sería la primera vez que la vida personal de los actores influye en sus oportunidades laborales, y en este caso, la química y la polémica parecen ser un cóctel irresistible para la industria. En paralelo, marcas de moda y cosméticos que colaboraban con ambos se encuentran en una posición delicada. Algunos contratos de promoción conjunta fueron pausados a la espera de que el clima mediático se estabilice. Una reconocida empresa internacional habría decidido frenar una campaña en la que Can y Demet eran imagen, por temor a que el conflicto empañe la recepción del producto. Este detalle refuerza la idea de que lo personal y lo profesional se mezclan inevitablemente en la vida de las celebridades. Mientras tanto, los fanáticos organizan espacios de debate en Twitter y TikTok, creando hashtags que se vuelven tendencia en cuestión de minutos.
Videos editados con momentos románticos de ambos circulan junto a clips recientes de entrevistas en las que se perciben gestos fríos y distantes. El contraste emociona, indigna y alimenta el morbo de quienes siguen la historia minuto a minuto. Algunos usuarios incluso comenzaron a compartir teorías sobre terceras personas involucradas, aunque no hay pruebas que lo confirmen. Por otro lado, expertos en relaciones han opinado en programas de televisión. Psicólogos y coaches sentimentales coinciden en que pedir perdón es apenas el primer paso de un proceso mucho más largo. La confianza se construye con hechos repetidos a lo largo del tiempo, no con una sola declaración, explicó uno de ellos en Horario Estelar. Otros añadieron que, en parejas tan expuestas al ojo público, la presión social puede empeorar la capacidad de sanar en privado. Demet, intentando mantener la calma, ha continuado con sus compromisos profesionales. Su reciente participación en una película independiente recibió elogios, aunque la prensa insistió en preguntarle más por su vida personal que por su actuación. Ella, con paciencia, respondió una y otra vez que desea enfocarse en su carrera, pero no pudo evitar mencionar que sueña con reconciliarse. Las segundas oportunidades existen, y yo creo en ellas, aseguró con determinación. Can, en cambio, se refugió en un viaje relámpago a Italia, donde fue visto con amigos disfrutando de cenas privadas y entrenamientos intensivos. Sus seguidores interpretaron este retiro como una manera de alejarse del ruido mediático. Algunos medios locales incluso publicaron imágenes de él recorriendo pequeños pueblos, buscando, según dicen, paz y silencio. Esa búsqueda de distancia, sin embargo, no hizo más que alimentar la idea de que el actor necesita un tiempo indefinido para procesar lo ocurrido. La pregunta que todos se hacen es si este distanciamiento es definitivo o si, con el paso de los meses, habrá espacio para un acercamiento. La historia parece lejos de terminar. Cada gesto, cada palabra y cada mirada se analizan al detalle. Los productores de televisión y plataformas de streaming siguen atentos, pues saben que el público consume con avidez este tipo de dramas reales. Lo cierto es que, más allá de las cámaras y titulares, se trata de dos personas atravesando una situación compleja, marcada por el amor, la decepción y la necesidad de sanar. En un mundo en el que todo se expone y se viraliza en segundos, la intimidad parece un lujo perdido. Can y Demet, queridos por millones, hoy enfrentan el desafío de reconstruir, o no, un vínculo que alguna vez fue inquebrantable. Y mientras tanto, el público, cual espectador fiel de una serie interminable, espera con ansiedad el próximo capítulo. Queridas seguidoras, ustedes, que son la fuerza de este canal, no olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Can debería perdonar a Demet o piensan que su dolor es demasiado grande para olvidar? Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita, porque esta historia promete seguir dando mucho de qué hablar.